he estado releyendo Contacto de Carl Sagan. Y ha pasado mucho tiempo y hubo unas pequeñas cosas que noté, que me hicieron ruido. Uno de los motores de la novela es la eterna lucha, así como la religión contra la ciencia. ¿Es Dios real? Alguna vez podríamos estar seguros de tener evidencias. Pueden los alienígenas hacerse pasear por dioses, así pensando así un poco como en la famosa teoría de los antiguos astronautas. Se llegan a explorar los peligros del dogma de quedarse atascado quizás como en una sola visión del mundo. Como tanto la religión y la ciencia pueden usarse para fines nefastos. Bueno, para quienes no conocen la novela, la premisa es como simple, porque empieza desde la idea de la pregunta: ¿qué pasaría si radioastrónomos recibieran un mensaje maya de las estrellas? ¿Cómo reacciona el mundo? ¿Cómo dirían todos con ello? La protagonista es la doctora Eleanor Arroway, científica del proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que es un proyecto real en el que Sagan estaba involucrado. Y una de las cosas que hacen entonces estos Sky Surveys, como un censo del cielo. Entonces lo que hacen es apuntar así como la antena acá ve un pedacito del cielo hasta que esté completo, buscando señales. Entonces, bueno, ella trabaja en radioastronomía, como dije, y generalmente se habla así como de que están escuchando señales estelares, pero esto no es literal, no están así como uno piensa, así como en los radioaficionados que están con los audífonos y como jugando con la radio y viendo que escuchan. No, es un poco más complicado que eso, más amplio, más automatizado. Las máquinas reciben señales y los científicos estudian estos datos. Revisan así como todo el ruido cósmico y buscando patrones, algo que diga: aquí estamos. Por cierto, uno de los mayores logros de esto es la señal WOW, que se llama así porque alguien fue un día a revisar. Este era un proyecto voluntario en una universidad. Tenían uno de estos, no me acuerdo si era el Big Ear o algún otro, tenían un pequeño telescopio y vieron en los números, en la señal, que había algo distinto, y entonces escribe al lado WOW. Pero no había explicación. Y por 50 años no había explicación. Este año, 2025, sorry, salió un paper con una posible explicación natural, del doctor Abel Méndez. Puedo hacer otro video sobre eso otro día. Entonces, bueno, sobre este paper lo hicieron revisando los datos de un montón de telescopios. Entonces eso es lo que hacen: revisan muchos datos comparando con distintas cosas. Entonces un detalle interesante es que si esta novela se escribiera hoy o cualquier momento, así como post milenio, post 2000, así, el autor probablemente estaría acá en Chile, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. En un momento la novela ya estaba en Arecibo, en Puerto Rico, que era fue en su momento como un gran telescopio, que ahora ya, bueno, se cayó, se desarmó, perdió el funding, no sé. Pero ahora tenemos en norte de Chile, está lleno de antenas. Creo que algo como el 50% de las señales se hacen acá, se detectan acá y después, claro, entonces se mandan a un montón de partes alrededor del mundo. Entonces ahora no están reservando horas para SETI como pasa en la novela, pero ellos sí pueden tener acceso a los datos. De vuelta a la doctora Arroway. Este es el único libro de ficción de Sagan donde se explora esta hipotética situación de primer contacto. Y la doctora Arroway funciona como el alter ego de Sagan. A través de ella, él habla de su confianza, como de su desconfianza hacia los políticos, de la importancia así como de el pensamiento crítico y de la importancia de la cooperación internacional. No me la deja claro que la trama solo avanza si es que los países colaboran. Empieza con ello, con la doctora Arroway. Ella trabaja en el lugar donde detecta la primera señal, pero es un pequeño observatorio, tienen un par de antenas nomás. Si quieren escuchar todo el mensaje, necesitan
cooperar, necesitan hablar con gente de otro observatorio y poder escuchar todo, si la Tierra es rota. Para no perder la señal necesita antena al otro lado del mundo, entonces la física te obliga a la cooperación. Entonces, y tienen que hacer un montón de cosas antes de revisar que no sea interferencia humana, que no haya alguna explicación, porque ha habido un montón de señales que no se pueden explicar y después la estudian y encuentran una señal, como acabo de decir la señal, o una famosa señal que escuchaban en Australia, que él se demoraron 15 años en darse cuenta que era el microondas. Entonces, cuando se confirma que la señal no es interferencia humana, ni tiene explicación racional, entonces ya entra como, tiene que llamar al gobierno. Y empieza a girar la rueda burocrática. Obviamente el gobierno está enojado porque otros supieron que antes que nosotros. Esto es un tema de seguridad nacional. Gringo. Y se empiezan a tener que hablar con un montón de gente que no es científica, así que de comunicaciones, obviamente los periodistas, y tienen muchas preguntas, y muchos políticos, y tienen preguntas a pesar de que no conocen nada del tema, entonces tienen que dumb it down, como dicen, explicarlo simplemente. Hay una escena donde Arroy se enfrenta a líderes religiosos, realmente son un par de evangelistas famosos. Y entonces en un momento ya se define como cristiana, le dice a este tipo, que ya es este otro, que es un tipo que ya, que es como supuestamente un poco más de mente abierta, le pregunta sobre eso. Se define como cristiana, pero realmente más agnóstica, que admira a Jesús como figura histórica, pero no cree en su divinidad, digamos. No cree que haya sido hijo de Dios. Y no cree que Dios exista porque no ha visto evidencia de que Dios exista, pero tampoco ha visto evidencia de que no exista. Entonces, por eso es una pregunta sin respuestas. Bueno, aquí yo discrepo bastante con la definición de cristiano de Sagan, porque el para un creyente la fe es justamente creer sin pruebas. Ese es todo el punto de la fe. Si tienes que, tú haces algo y le pides a Dios que te ayude, y porque tú crees, Dios te ayuda. Generalmente así es como van las cosas. No sé, pues yo, Juana de Arco, que escuchó mensajes y dijo, Dios me pidiera ir a pelear. No tenía ninguna prueba de que era Dios, o sea, algo de la gente decía que era esquizofrenia, tenía demonio en la cabeza, no importa, ya fue. Entonces aquí tienes la historia, por ejemplo, de Tomás el Apóstol, que pidió así, ver a Jesús, ver las heridas de Jesús, así porque no lo creía. Y a pesar de que él conocía a Jesús, no sé, pues supuestamente creía que él era el Hijo de Dios, o que querían sus amigos apóstoles, tampoco les creyó a ellos. Y claro, se lo permiten, no lo castigan, no hacen nada, pero queda como el de poca fe. Pero también tenemos casos, historias de gente que vio algo que simplemente no pudo explicar y se convirtió. Uno famoso, por supuesto, San Pablo en el camino a Damasco, quien pasó de perseguir cristianos a convertirse en uno. Y tenemos una buena pregunta entonces, que es ¿por qué? ¿Qué tenía de especial Pablo que fue elegido para tener una visión sin precedentes? Se habla de que él ve una gran luz y después se convierte en una, iluminando el camino para otros. Y eso es raro, es memorable. La mayoría de gente que tiene visiones es porque ya cree. Entonces la doctora Arway y Sagan se preguntan así, ¿por qué estas visiones son tan raras? Si Dios es omnipotente, ¿no sería fácil para él hacernos creer de una manera así que no podamos explicar racionalmente? Entonces uno de los temas es, dice por ejemplo, si la señal es de Dios, ¿por qué la señal tiene características físicas, digamos? Porque decimos, oh, esta señal tiene tal amplitud, esta señal viene de esta estrella, esta señal se puede escuchar en estas frecuencias y cosas así. Si una señal de Dios no debería poderse escuchar en todos lados por cualquier persona sin necesidad, digamos, como de entrenamiento científico y todas estas cosas. Entonces, bueno, los religiosos dicen como que, no sé, Dios actúa de manera misteriosa. Y entonces aquí tenemos la pregunta como incómoda al centro de la novela. Que dicen, ¿por qué enseñan a la gente a creer sin cuestionar? Hay que desarrollar así el pensamiento crítico para saber así que es cierto y que puedes decir que es cierto y que no. Eso es lo que hace la ciencia, un sistema para ir chequeando las cosas. Si tienes solamente la fe, la Biblia, ese como
sistema de que si tú una herramienta un martillo todo parece un clavo. Entonces tiene solamente... Entonces eso después lleva a situaciones como las cruzadas, como la casa de brujas. Tiene gente que dice que cualquier enfermedad mental son demonios y la gente necesita un exorcismo. Y es por eso mismo también, quizás por todos esos problemas que se causan, de que la misma Iglesia Católica, el Vaticano, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a poner regla aquí, vamos a ordenar las cosas. No cualquier cosa que no puedas explicar es un milagro, no cualquier... entonces el Vaticano es cauteloso con el milagro del exorcismo, buscando especies terrenales primero. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, hacía preguntas, a la monja no le gustaba tampoco. El problema no es la creencia personal, sino la institución, las personas que interpretan como los mensajes. Y por eso tienes estos locos televangelistas que muestran en la novela, así, que hacen show porque no sé si creen o no, la verdad, porque parece que más le interesa ganar plata. El poder discriminar a otros. No, eso es lo que nos muestra el libro, así. Y dicen que todo lo que no te gusta son demonios, esencialmente. Que honestamente no sé qué Biblia leyeron, así que no terminan haciendo puras huevas horribles. En el libro la gente no sabe si el mensaje es de Dios o el diablo, pero lo más importante es que no creen que deberían ser científicos quienes los descifren, a pesar de que fue la ciencia quien lo encontró y quien tiene la herramienta para entenderlo. Por el otro lado, aunque los científicos son muy buenos haciendo preguntas, también son humanos, no son perfectos, tienen problemas, tienen drama, tienen compromisos, obligaciones. Y aunque por el momento solo se está recolectando datos, muchos se preguntan qué pasará si es que o cuando el mensaje se complete. Saben que su gobierno puede que no actúe en buena fe, especialmente cuando estamos en un momento... Esto está escrito en los 80, entonces tenemos como la Guerra Fría. Se tiene Estados Unidos versus la Unión Soviética, pero igual se tiene la Rusia, ahora China, etcétera. Gobiernos en oposición. ¿Y qué pasa si es una máquina y la construimos y nos destruimos solos? ¿Cómo satisfacemos nuestra curiosidad y nos mantenemos seguros? Es siquiera posible. Al final, Contacto se trata sobre el compromiso, poder trabajar con otros que no comparten las mismas creencias, pero poder también un poco sobre lo que pasa si es que te vas mucho a un lado o a otro, los problemas que eso trae. Entonces, para el fanático religioso, que la respuesta al universo no es solo, no sé, Dios, no es tan solo en la Biblia, sino que también, como decía Checo, hay muchas cosas más en el cielo y el universo, lo que caben en tu cabeza, ¿sí? Para los científicos, que a pesar de que es imposible como responder todas las preguntas del universo y que también hay que pensar en consideraciones éticas. ¿Para qué puede ser usado esto? Y bueno, para los políticos también se dice como que pensar un poco más allá de las encuestas del lobby, pensar así como que es lo mejor para la gente, quizás, todas esas cosas. Bueno, no me voy a meter mucho más porque pues ya sería spoilers. Les voy a mandar a que se lean la novela. Es fantástico. Sí, contiene un montón de libros sobre comunicación de la ciencia, sobre la importancia claro, del pensamiento crítico y de la curiosidad y de poder así como alimentar tu curiosidad, pero sin necesariamente caer en desastres. Otro muy bueno sobre el tema es la ciencia como una vela en la oscuridad, que ahora para el tema de las fake news que hay por todos lados es increíble. Vayan a leer Contacto, es buenísimo. Voy a seguir leyéndolo yo después, que probablemente tenga más reflexiones.